Hola, bienvenido a Escuela de Periodismo. Un día más abro las puertas de esta Escuela de Periodismo y te invito a compartir un rato de conversación, de reflexión y de análisis sobre el periodismo. Mi nombre es Enrique Bullido y si quieres te voy a acompañar durante los próximos minutos. En esta ocasión vamos a hablar de las newsletters, de esos boletines cada vez más populares a los que nos podemos suscribir y que de forma periódica, ya sea cada día, cada semana o incluso cada mes, pues llegan a nuestra bandeja de entrada de nuestro correo electrónico. Desde hace un tiempo, los medios de comunicación están promocionando estas newsletters como un medio para captar suscriptores y también para generar lealtad entre sus lectores. Y para conocer un poco más cómo funcionan estas newsletters, cómo se crean, cuáles son las claves para mantenerla, para conectar con los suscriptores, he invitado a Charo Marcos, autora de una newsletter diaria, independiente y me atrevería a decir que artesanal, llamada Close Letter. Bienvenida, Charo, ¿qué tal estás? Hola, pues bien hallada, muchas gracias por invitarme. Nada, gracias a ti por dedicarnos este ratito en el que vamos a charlar de Close Letter, una newsletter, como te decía, independiente, pues que cada día se recibe a las 7 de la mañana, que nos envía unas noticias, las 4 o 5 noticias más importantes. Te diré, Charo, que yo la descubrí hace poco más de un mes, porque alguien la recomendó en Twitter, me suscribí y la verdad es que me ha enganchado desde el primer día, ¿eh? Pues muchas gracias. Hombre, la verdad es que los Letters lleva ya 3 años de trayectoria, está a punto de cumplir 3 años. Y sí que es cierto, bueno, pues que ha tenido muy buena acogida, tiene más de 18.000 suscriptores que además van creciendo todos los días y eso pues me agrada muchísimo porque además los Letters ha ido creciendo por el boca a oreja y son los suscriptores los que traen a suscriptores nuevos, ¿no? Entonces somos como una pequeña familia que ya no es tan pequeña, Ujú. en el que, bueno, pues trato de hacer una criba todas las mañanas de las informaciones más relevantes del día, ¿no? La newsletter tiene las 5 noticias del día. Y luego, pues bueno, pues esa newsletter va trufada de lo que a mí me gusta llamar curiosidades inteligentes, que son, bueno, pues contenidos relacionados con la ciencia, con el estilo de vida, con temas sociales, con la moda, con la tecnología, ¿no? Cosas Ujú. bueno, pues noticias interesantes que a veces pasan más desapercibidas. Y bueno, pues que a mí me despiertan curiosidad y espero que a los suscriptores de Closeletter también. La verdad es que lo primero que me llamó la atención cuando la empecé a recibir los primeros días, y que también te diré que me encantó, es la sencillez, diría que el minimalismo, ¿no?, con el que está hecha. Algo que también se refleja en la propia página web, donde explicas básicamente, donde tienes un apartado para la gente que quiera recibir la newsletter, que deje su correo electrónico, y donde viene la explicación del nombre. Para empezar por ahí, como no es un nombre muy habitual, Close Letter, ¿podías explicarlo a la gente qué significa y por qué del nombre? Sí, sí, Closeletter, que es un nombre muy complicado porque se escribe Kloshletter, es complicado. Ujú. Bueno, pues surge bueno, pues cuando estaba planteando el proyecto había que ponerle un nombre y todos los nombres que se me ocurrían estaban relacionados con la mañana, eran nombres como muy obvios, ¿no? Pues vinculados con el mundo de la radio, el despertador, la mañana, el café. Ahora, 3 años después, es muy evidente que Closeter es un producto matinal y ahora ya no lo concibo de otra manera, ¿no? Pero es cierto que esto surgió como un experimento y yo no sabía si iba a terminar siendo un boletín vespertino, por ejemplo, ¿no? Que Ya. no funcionara por las mañanas y que tuviera que mandarlo por la tarde. Así que me lancé a buscar un nombre un poco más neutro y bueno, me gustó Cloche porque el cloche, escrito con C, normal y corriente, es un Ujú. sombrero que es el que utilizaban las mujeres pues después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 30, perdona, de la Primera Guerra Mundial, en los años 30, y es un sombrero que, bueno, pues que marcó una época en la que ocurrieron un montón de hechos relacionados con las conquistas de la mujer en aquella época, ¿no? Me encantan los sombreros, la historia me gustaba, iba un poco con el espíritu de Close Letter y haciendo un poco una trampa, porque en realidad Cloche es la traducción, digamos, fonética o la escritura fonética de la palabra,
pues me quedé con la K, que además me parecía un poco más gamberra, y de ahí surge el nombre de Close Letter. Me has dicho, si no estoy confundido, que llevas 3 años con la newsletter. Sí, ahora en abril hará 3 años, sí. Vale, pero tú eres periodista, tú has trabajado en diferentes Sí, medios de comunicación sí, importantes. sí. ¿Podrías explicarnos un poquito, pues, tu trayectoria profesional y también cómo ha influido esa trayectoria en el nacimiento de Close Letter? Pues mira, mi trayectoria ha tenido todo que ver en el nacimiento de Close Letter, ¿no? Porque yo he trabajado afortunadamente en grandes redacciones. Empecé cuando llegué a Madrid después de estudiar periodismo, trabajé en La Razón, trabajé en Antena 3, en lo que es el Grupo A3 Media. Eh, Llegué al Mundo.es, donde pasé 7 años de mi vida en los que aprendí un montón de cosas. Y después estuve otros 8 en Radio Televisión Española en el área digital. Fui directora de informativos primero y después estuve al frente del Laboratorio de Innovación Audiovisual. Eh, Cuando acabó aquella etapa y llegué a una agencia de comunicación, claro, yo había pasado casi, no sé, casi 20 años en redacciones de medios de comunicación digitales, además en los que digamos que el ritmo de información era frenético y en el que mi trabajo consistía básicamente en estar al cabo del último detalle de la información del día, ¿no? Ujú. Y claro, cuando yo paso a una agencia de comunicación en la que tengo que atender a los clientes, sentarme con ellos para recibir un briefing, preparar propuestas, en fin, hacer mi trabajo, me doy cuenta de una cosa muy obvia de la que los periodistas nos olvidamos algunas veces, que es que la gente ahí afuera está haciendo su vida, ¿no? Sí. Tiene que ir a trabajar, atender a sus hijos o a sus amigos o atender a su trabajo, va al gimnasio y luego pasea a su perro. Es decir, que no está volcada en el último detalle de la última polémica que nosotros les contamos los medios de comunicación a veces como de forma muy acelerada, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí misma me costaba seguir el ritmo de la información y eso que estaba, bueno, pues tengo las notificaciones push en el móvil, me Ujú. conectaba a internet, veo redes sociales, ¿no? Y yo decía, Dios mío, ¿y esto la gente cómo lo hace, no? Como Porque buena periodista, eras una adicta a la información, ¿no? exacto, totalmente adicta, ¿no? Y yo pensaba, pero madre mía, esto la gente cómo lo hace, ¿no? Porque esto es un trabajo de 8 horas mínimo todos los días, además de que, pues eso, proliferan las fuentes de las que recibir información, luego llegan las noticias que te mandan por WhatsApp. Entonces, pues, no sé, me paré a pensar que se estaba convirtiendo un poco en una locura, ¿no? Al mismo tiempo, haciendo un trabajo de investigación en la agencia en la que trabajaba, en Prodigioso Volcán, pues descubrí que en los mercados anglosajones, especialmente en Estados Unidos, por un lado los medios de comunicación empezaban a recuperar este formato de newsletters básicamente porque durante mucho tiempo los medios de comunicación, sobre todo los digitales, han dejado la distribución de la información en manos de las redes sociales, lo que ha hecho que muchos de ellos perdieran incluso, ¿no? En las redes sociales se desdibuja la marca, Ujú. la gente lo ha leído en Twitter o en Facebook, pero no sabe muy bien en qué medio lo ha leído. Así que eso, los medios de comunicación están haciendo una apuesta muy importante, como tú decías al principio, por recuperar la conexión con sus lectores a través de los boletines. Y por otro lado descubrí eh, que había medios de comunicación que eran boletines de correo electrónico, ¿no? Es decir, que había marcas que a través del correo electrónico se habían convertido en medios de comunicación que prescribían información de terceros, ¿no? Y a mí, que lo que me gusta es la información, ¿para qué nos vamos a engañar? Y además no sé hacer otra cosa. Dije, bueno, pues no sé, yo esto lo haría bien, ¿no? Quiero decir, sé leer la prensa, esto no significa que los demás no lo sepan, ¿no? Sino que yo me quería tomarme el tiempo de hacerlo por esa gente que no puede distinguir el polvo de la paja y ver qué es lo importante de lo más accesorio, ¿no? Y ayudar un poco a que la gente saliera de casa bien informada, ¿no? Porque además cada vez me llegaban más inputs fuera del mundo de la comunicación de gente que decía, bueno, es que esto es un lío porque ya no sabes muy bien si creer a fulanito o a menganito o leer esta cosa o la otra, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues a lo mejor si yo me dedico a hacer un boletín de este tipo, puedo ayudar a alguien, ¿no? Es verdad que como tú decías también antes, es un producto muy artesanal, y quiero que eso se refleje tanto en el propio diseño del boletín como en mi página web. Por eso, porque al final es un producto hecho a mano en el que, digamos, que yo me convierto en el algoritmo que busca la información
y mis suscriptores lo saben, ¿no? Cuando me equivoco, que alguna vez me equivoco como todo el mundo, yo les pido disculpas porque yo creo que sí que he conseguido establecer, que es de lo que más orgullosa me siento de todo, una conexión, digamos, muy honesta con ellos, eh, que es también una gran responsabilidad, ¿no? Porque al final yo tengo la sensación de que les he dicho fiaros de mí y ellos se fían de mí realmente. Entonces es una enorme responsabilidad hacer el trabajo todos los días porque hay mucha gente que confía en la información que le cuento, en los enlaces que le hago llegar o en las cosas que le traslado, ¿no? Entonces sí es verdad que cuando meto la pata, pues procuro rectificar inmediatamente, que no es más pronto que al día siguiente, claro, porque esto una vez que está en el... A veces me equivoco y la gente me escribe, Charo, corrige que hay una errata en el tercer párrafo y una Ujú. vez que mandas el correo ya no puedo hacerlo, ¿no? Pero procuro que la gente sepa que me he dado cuenta o que me han hecho saber que había cometido un error y se lo cuento. Oye, pues me he equivocado, lo siento muchísimo, procuraré que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Sí, lo que te has convertido es eso, en lo que ahora es el palabra este que está de moda de curadora o curación de contenidos, una Sí, seleccionadora de contenido, ¿no? De lo que ves en los medios de comunicación y lo que apuntabas ahí, tú en la newsletter que mandas, ahora lo analizamos un poquito más cómo está el diseño y luego si quieres un poquito la parte empresarial, pero en el diseño tú adjuntas enlaces a los medios de comunicación que publican esas noticias, ¿no? sí, claro, son las fuentes de las que bebo y están todas recogidas no todas las que bebo, una selección, lógicamente, ¿no? Porque yo sí, para contar una información leo tres o dos o tres medios, depende del tipo de información, ¿no? Pues al final me quedo con el enlace que creo que lo explica mejor. Ujú. Si procuro que estén, que también sea, digamos, una representación de enlaces equilibrada, ¿no? Porque no todo el mundo o no, creo que hay cosas muy buenas en general en todos los medios y esto no va de que yo te reproduzca la portada de un medio o de otro, ¿no? Sino de que yo haga el esfuerzo de encontrar el mejor enlace en cada momento, porque si quieres profundizar en la información encuentres la mejor versión posible de la noticia, ¿no? Y Esa es un poco la sí. idea. Y sí es cierto también que cuando alguien o alguno de los medios que consulto habitualmente recoge una información que los demás no tienen, sí que procuro ponerlo en valor y contar que hoy fulanito de tal o tal medio adelanta algo que no llevan los demás y que creo que puede ser uno de los temas del día. O sea que haces perfectamente la labor ética, profesional, deontológica del periodista de citar la fuente, evidentemente. Hombre, desde luego, o sea, en ningún momento trato de hacer pasar una información como si fuera propia, ¿no? Mira, por ejemplo, me ocurre muchas veces con los viernes, el boletín incluye una agenda de fin de semana con lecturas, con Ujú, series, ujú. y hay veces que me han escrito algunos lectores creyendo por la forma en la que yo he redactado la frase que yo he leído el libro o que he visto la serie. Es verdad que, sobre todo con las lecturas y las series, que es lo que está más a mi alcance, sí que procuro recomendar cosas que yo he leído, pero hay veces que no. Entonces, sí que trato de que en una frase, porque tampoco quiero que la cosa se quede muy embarrada o que sea muy larga, sí que procuro que el lector entienda que, si lo he visto o no, si es una recomendación mía o es una recomendación que yo les hago por lo que he leído de terceros, ¿no? Entonces, sí que procuro siempre, por supuesto, citar a la fuente. Es cierto que si todos los días te dijera El País cuenta, El Mundo cuenta, Europa Press cuenta, el diario.es cuenta, ABC cuenta, pues sería un lío. Un rollo, sí. Entonces, digamos que eso también es un pacto no escrito entre mis suscriptores y yo. Ellos saben que detrás hay una fuente, que es la del enlace que les coloco, pero sí que es cierto que si hay una cosa un poco más especial que los demás periódicos o medios no cuentan y otros sí, pues sí que lo cito directamente. Y luego pues, subrayaba eso, subrayaba lo de citarla o enlazar incluso, bueno, enlazar de cada información a la fuente original o al medio de comunicación, porque es una cosa que, bueno, en el periodismo actual parece que a veces se nos olvida a algunos periodistas y otra de las características que parece que ya es ir contracorriente en el periodismo hoy es que tú recoges 5 noticias al día, también tienes otras secciones, como decías, de apuntes para el ascensor o para pensar, pero en cualquier caso empleas titulares y textos muy breves que no caen en ningún momento en el clickbait. Tú cuentas el titular informativamente. Eso sería Sí, contracorriente. sí, sí, bueno,
Yo no soy muy partida de clickbait, por supuesto, pero además es que, como te decía, yo no puedo engañar a mis suscriptores porque sería la ruina de Cloudletter. Es decir, Ujú, si tú te fías de mí y yo te engaño, pues te vas a fiar de mí nunca más. Entonces sí que es verdad que trato de jugar pues con titulares atractivos, por ejemplo en el asunto del correo electrónico, que para mí es muy importante porque de ahí depende, de sí. eso depende también muchas veces Ujú, que se vaya a abrir el boletín o no. Sí que intento hacer juegos de palabras, sí. a lo mejor, pero desde luego nunca rozando en el clickbait pues porque ya te digo que sería mi ruina, ¿no? La Ujú, gente no volvería si le engaño. ujú. Y la newsletter se recibe, los suscriptores la reciben todos los días a las 7 de la mañana, puntualmente. Sí, Y lo que he percibido de estas semanas, de estos mes y medio que llevo suscrito a ella, es que da información, pero lo último que ha pasado. Pondré como ejemplo, pues no sé, se me ocurre ahora, me viene a la cabeza la caída yo qué sé, de Joaquín Sabina en su concierto en Madrid, que fue a las 10 y media de la noche, y estaba recogida en el boletín que recibimos los suscriptores a las 7 de la mañana. ¿Cuál es tu rutina de trabajo? ¿A qué hora la preparas? ¿Cómo lo haces la selección de pues noticias? mira, yo en realidad ahora que ya me dedico full time a Cloudletter, lo que hago es preparar el boletín a lo largo del día. O sea, ahora que estoy hablando contigo, ya tengo un esquema de más o menos cómo creo que va a ser el boletín de mañana. Eh, Hay algunos temas, como por ejemplo para pensar, que es un tema que se supone que, pues que yo cuento menos, es decir, escribo menos sobre el asunto para que la gente lo lea por sí misma, un poco pensando en, es verdad que el boletín, la mayor parte de las aperturas se hacen por la mañana, pero hay gente que lo abre más tarde, pues para que encuentre algo que aunque pues las noticias de por la mañana ya han evolucionado, pues encuentre algo interesante a cualquier hora del día, ¿no? Entonces, hay algunos temas, pues el tema de apertura, el tema de cierre, el para pensar, que además creo que son los temas que le dan la personalidad a Cloudletter, ¿no? Ujú, Porque yo creo que sí. el suscriptor ya sabe que ahí va a encontrar algo diferente, procuro que sean temas que no estén en todas las webs del mundo y que tengan que ver con el espíritu del boletín, pues todo eso lo dejo preparado a lo largo del día, ¿no? También hay temas que son temas que están cantadísimos, quiero decir que entre los periodistas sabemos cómo se hace eso, ¿no? Un tema que mañana es seguro, Ujú. sí o sí, pues eso, procuro dejármelo escrito la noche anterior, pero después hago un trabajo entre las 5 y las 7 de la mañana, que es cuando me siento a escribir, digamos, de pulir el boletín, de meter los temas pues que se me hayan podido escapar, que hayan sucedido por la noche, repaso las portadas de todos los periódicos nacionales, regionales y alguno internacional, por si acaso hay un tema que digo, Dios mío, esto me lo he comido y no, yo no lo Ujú. llevo, no lo supe valorar. Entonces, bueno, también me apoyo un poco digamos, en la actualidad que viene en los medios, ¿no? Pero sí que es verdad que hago un último pulido entre las 5 y las 7 de la mañana. O sea que a primera hora tú haces el repaso de la actualidad como pues, prácticamente como un programa radiofónico Sí, de esa hora, exacto, un ¿no? poco esto, sí. Sí, hay veces que, bueno, que hay temas esos que mete la radio, que son de Sí. última hora y que a lo mejor, pues a mí me vienen peor, ¿no? Pues yo qué sé, pues un corte de carreteras, pues eso no tiene mucho sentido que vaya en Cloudletter pues porque dentro de un rato ya se ha abierto la carretera, en fin, que sí que tiene un poco que ver con el despertar matinal de la radio, pero más a los temas un poco más generales del día, Sí, ¿no? combinando lo que es la actualidad con temas, como decías antes, Exacto. que no curiosos, pero sí que se diferencian y que son de interés y que pueden aportar Sí, algo diferente pues en una sí. lectura, en una apertura que, no sé, alguien que vaya en el tren, en el metro, en el transporte Sí, público, sí, de camino al sí. trabajo, ¿no? Que son Sí, el interesantes. feedback que tengo de los suscriptores es ese, ¿no? O bien que hay mucha gente que lo lee en su casa antes de que los demás se despierten y que con un cafetito y tal, o sobre todo en el trayecto al trabajo, sí. Vale. Y una vez que ya hemos analizado, que ya tenemos
en la cabeza cómo es la newsletter. Vamos a pasar, si te parece, un poco a analizarlo desde el punto de vista, no sé, económico o Sí, empresarial, si quieres, porque una de las ventajas de las newsletters precisamente es eso, que la reducida inversión que necesitas para ponerlas en marcha, ¿no? sí, Creo que lo sí, mandas con MailChimp, con la plataforma. ¿Qué recursos sí. tuviste que invertir para lanzarla o ahora para Pues mantenerla? mira, digamos que yo hice mi propio plan de negocio en el que yo invertía mis recursos de 2 años que pagan mi sueldo, ¿no? Ujú. Invertí los ahorros para poder tener una asignación personal yo, que soy la que hace el boletín, y para financiar eh, la herramienta que utilizo, que efectivamente es MailChimp, y que primero es gratis, pero dura muy poco, Sí, porque en cuanto, pues ahora, por ejemplo, con casi 20.000 suscriptores, me parece que pago ya como 200 y pico euros sí, al sí. mes, Ujú. que ya empieza a ser una cantidad importante para un emprendedor, ¿no? Digamos que eh, vías de financiación para los boletines hay unos cuantos, por las fórmulas que han explorado, sobre todo, ya te digo, en otros mercados que no es el español, porque en el español los boletines hasta ahora, hasta donde yo sé, pues o se regalaban a las campañas de los digitales, ¿no? Y además te regalo el boletín. Sí. O digo en los medios de comunicación Ujú. tradicionales, o se exploraban fórmulas de coste por clic, que en realidad en mi caso no tiene mucho sentido, ¿no? Porque eso solo sirve para embadurnar la newsletter de una publicidad que a mí no me va a aportar grandes beneficios y a mis suscriptores solo les va a aportar ruido, ¿no? Hay otras fórmulas como pues las fórmulas de micromecenazgo y todo esto que yo de Ujú. momento no tengo en mente, porque en realidad lo que yo busco son patrocinadores que busquen bueno, pues asociar su marca o su producto a Closeletter para hacerlo llegar a un público muy concreto, que es el de los suscriptores de Closeletter, ¿no? Entonces, bueno, pues es un momento, es una vía que empiezo a explorar ahora mismo, porque es cierto que para llegar a eso había que, digamos, hacer un esfuerzo o centrar los esfuerzos en que creciera el número de suscriptores, ¿no? Claro, Eh, tener una masa crítica de gente Exacto, que reciba exacto. Y la es newsletter. cierto, bueno, pues que digamos que estoy prácticamente sola en esto, porque hay unos cuantos newsletters por ahí, más de nicho y demás, que también están haciendo cosas muy interesantes, pero bueno, pues estoy tratando de buscar la forma de llegar a esos patrocinadores. Es verdad que los primeros contactos que he tenido, tanto con agencias de comunicación como con agencias de medios, pues han sido muy positivas, y espero que poco a poco se vayan acercando, ¿no? Es verdad que he hecho algunas pruebas con algunas firmas que se han acercado a mí, Ujú, curiosamente, ¿no? ujú. Suscriptores de Closeletter que me han propuesto hacer eh, y campañas de patrocinio, y los resultados han sido buenísimos. Así que, bueno, pues con eso es con lo que he empezado ahora en estas últimas semanas, a ver anunciantes e intermediarios para tratar bueno, pues de que los patrocinadores conozcan el producto. Sí, porque con una newsletter tú tienes el conocimiento de todos los días. Bueno, ya nos has dicho que estás por 18.000 suscriptores, pero Sí, además tienes el feedback, tienes la tasa de apertura y sí. las horas de la tasa de apertura, cómo de recurrente es, que son datos muy interesantes para un Sí, y patrocinador, ¿no? además la tasa de apertura es muy buena en mi caso, porque está en el Sí, 56%, claro. Ujú, que la verdad es que, bueno, pues ujú. es mucho más alta que las del sector, aunque claro, yo tengo una masa todavía más reducida que la de los medios de comunicación, pero es cierto que poniéndolo en su contexto, tener una tasa de apertura tan alta en un boletín diario, o sea, exige un compromiso enorme por parte de los suscriptores, y la verdad es que, como te decía al principio, el número de suscriptores crece todos los días. No ha habido ni un solo día en estos 3 años, que me encanta contarlo, porque para mí es como mi gran logro, ¿no? Ujú. Que no ha habido ningún solo día en estos 3 años que va a hacer que haya escrito para menos gente que el día anterior, ni siquiera para la misma. Entonces, Closeletter crece todos los días pierde suscriptores, lógicamente, porque hay gente a la que no le interesa o que se da de alta y no le gusta y se va.
que es totalmente razonable, pero incluso así siempre son más los suscriptores que llegan que los que se van, ¿no? Por eso sigue creciendo todos los días. Ujú. Y la tasa de apertura se mantiene prácticamente invariable. Y aunque me decías que lo que estás explorando y porque también te llega y porque bueno, pues estás haciendo una labor activa es lo del patrocinio, pero tienes intención de que Closeletter crezca de alguna otra manera, no sé, tanto en los propios contenidos o con el lanzamiento de otro tipo de newsletter, otro proyecto que pueda ser Sí, paralelo, que la, pueda sí, la verdad es que digamos que por un lado Closeletter está primero consolidando su producto, por otro lado buscando las vías de financiación y la ujú, segunda parte en la que estoy trabajando ahora es en la de hacer crecer Closeletter con servicios y con nuevos formatos, ¿no? ujú. Entonces, es todo muy incipiente. Yo te aviso cuando estés listo y me vuelves a invitar para que Pues os cuente, claro, ¿no? claro. Sí que creo que Closeletter puede ir a otros formatos y que puede, digamos, ampliar el servicio que ya presta con otros que yo creo que están a punto de llegar. Sí, porque vamos a ver, lo estaba pensando ahora mismo sobre la marcha, que este mismo que estamos haciendo ahora, que es un podcast, tú que eres periodista, que comunicas perfectamente, que tienes experiencia en el mundo de la comunicación y demás, yo creo que es algo que a lo mejor pues también podría complementar, ¿no? Como, y darle Sí, cercanía a la relación que tienes con tus lectores, sí, con tus suscriptores, ¿no? sí, sí, O sea que... estamos en ello. Bueno, pues Hasta hablando, aquí puedo leer, hasta aquí puedo leer. cuando lances lo que sea, pues encantado de que vuelvas por aquí Encantadísimo. y que nos cuentes y seguir viendo cómo avanzas. Pero antes de despedirte, ya no te quiero quitar más tiempo, ya que hablamos de proyectos, no sé si paralelos o proyectos que también tienes en marcha, viendo un poco y documentándome para la entrevista, vi que paralelamente a Closeletter participas en otro proyecto que se llama, que me sorprendió mucho y me interesó mucho, que se llama No me cuentes cuentos, ¿no? Sí, sí, eso es lo que más entretenida, además de Closeletter, me ha tenido en el último año. Pues cuéntame, Eh, ¿en qué consiste? pues mira, No me cuentes cuentos es un proyecto que surgió hace ya 2 años en Prodigioso Volcán, que es la agencia en la que yo trabajaba entonces, Ujú. eh, porque bueno, pues cayó en nuestras manos un libro sobre cuentos infantiles destinados a las niñas y bueno, pues nos dimos cuenta, las periodistas que trabajábamos allí, pues que había un montón de literatura sobre mujeres en las librerías, pero no había nada que se ocupara en exclusiva del talento femenino español, que hay muchísimo. Sí. Entonces, bueno, pues nos sentamos a preparar una lista, hicimos una lista de hasta 200 y pico nombres, que luego dejamos en 100. Hicimos un taller con niños para ver si les gustaba la cosa y tal, y bueno, pues descubrimos que sí, que había material de sobra, que había interés, y bueno, pues nos lanzamos a este proyecto que durante casi 2 años ha estado publicando la historia de 100 mujeres españolas de vidas inspiradoras, ¿no? Durante esos 2 años los cuentos los distribuíamos a través de Closeletter. Los martes y los jueves Closeletter lanzaba un cuento cada día. Después quedaban colgados en la web nomecuentescuentos.com y cuando estábamos a punto de terminar la publicación de los cuentos, pues se acercó una editorial a nosotros y el pasado mes de noviembre se convirtió en un libro que se puede encontrar en todas las librerías y en las plataformas, en el que pues aparecen esos 100 relatos de mujeres que han sido escritos e ilustrados, pues en su mayor parte por periodistas e ilustradoras que han participado desinteresadamente en este proyecto y todos sus beneficios han ido a parar o irán a parar de la venta de los libros a la Fundación ANAR. Ese es un poco el resumen de este No me cuentes cuentos. Ujú. Que se puede decir de la página web, se puede consultar la página web Se pueden nomecuentescuentos.com. leer los cuentos en nomecuentescuentos.com, nomecuentescuentos.com y además es un libro que Es un libro. Ujú. que debería, una compañera del proyecto dice que es un libro que debería estar en todas las casas porque es casi como la historia de España, ¿no? Como un libro de historia. Tiene mujeres del pasado y del Y presente, de de todas las todas las profesiones, ¿no? profesiones, de todas las geografías y hemos tratado de mezclar eso, mujeres de todas las épocas, desde las mujeres de Altamira hasta Rosalía, la cantante, ¿no? Para que veáis un poco el Sí, abanico sí, de sí. mujeres que abarca, de todas las profesiones, por supuesto, de todo el país.
Y bueno, pues esos cuentos ahora son un libro que se puede encontrar en todas las plataformas de venta online y en las librerías de toda España. Ujú. Pues muy, muy interesante. Que creo que también, no sé, en formato podcast o en audio, ¿tenéis algo relacionado con Sí, esto? sí, la verdad es que antes incluso de que saliera el libro y cuando estábamos a mitad de proyecto, hicimos un podcast con Podium, la plataforma de Ajá. la SER, y ahí hicimos una serie con 11 episodios que recogen la historia de 11 de esas mujeres en formato podcast y además incluye, además del relato en sí, pues una explicación de las peculiaridades del personaje a cargo de la periodista que escribió cada uno de los relatos. Oye, pues perfectamente contado y muy interesante, porque siempre lo que sea recoger la memoria de mujeres españolas de diferentes épocas y diferentes profesiones o diferentes ámbitos de la vida y acercárselo a los niños. ¿A qué edades? Niños entre 7, 12, 13 años, Sí, a supongo. partir de entre 7 a 12 años Sí. aproximadamente, pero yo creo que es un libro que a los adultos les ha descubierto también un montón de mujeres que probablemente no conocían. Pues esa es la página web de este proyecto concreto, nomecuentescuentos.com, donde se pueden leer los cuentos, el libro o el podcast. Y no te quiero quitar más tiempo, o sea que si quieres, para terminar, dinos, Charo, pues para quien esté interesado, dónde puede conocer más sobre ti, tu vía de contacto, dónde se pueden suscribir a Closeletter, en fin, las coordenadas que quieras para que te tenga localizado quien desee. Estupendo, pues muchas gracias Enrique, me lo paso muy bien, la verdad, me encanta hablar de Close Letter y yo os agradezco mucho, o te agradezco mucho a ti en este caso que le hayas hecho un hueco a este proyecto en tu podcast. Pues si a los oyentes de tu podcast les interesa, pueden suscribirse en www.closeletter.com, recordad que es Klosh letter.com y a mí pueden encontrarme en redes sociales como Che Mardel o como Charo Marcos en LinkedIn, por ejemplo. Bueno, dejaré, si te parece, el enlace tanto a la página web como Genial, a tu perfil de Twitter, por ejemplo, o de LinkedIn, en estupendo. las notas del Sí, programa, en la pequeña entrada también que escriba en la web, para que, bueno, pues a la gente que quiera conocer esta newsletter, que la verdad es que pues sirve para salir por la mañana perfectamente informado y de la última hora, de lo que ha pasado 2 horas antes. De lo que ha pasado hace unas horas antes en el mundo, te enteras de todo a las 7 de la mañana y sales perfectamente informado, no solo de la actualidad, sino también de cosas muy curiosas. Muchísimas gracias, Charo, por tu tiempo. Ha sido un placer charlar contigo este ratito y por conocer en profundidad, por darnos a conocer en profundidad tu newsletter. Hasta pronto y muchas gracias. igualmente. Muchas gracias, Enrique. Un abrazo. Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Otro día más te doy las gracias por escucharme estos minutos. Te invito a visitar mi web enriquebullido.com. Muchas gracias por dedicarme tu tiempo y hasta el próximo programa.